administración. El curso se llama Práctica Supervisada de Administración, código FG 161, semana 3, elaboración de protocolos, instrumentos o formatos. Mi nombre es Marcos F. Reyes Morales, soy contador público y auditor. Vamos a... el objetivo de la clase es realizar el protocolo, instrumentos o formatos establecidos para utilizarlos durante la práctica supervisada. Nosotros como auditores pedimos en este momento tiempo que se llaman papeles de trabajo para nosotros específicamente. Estos papeles de trabajo nos van a permitir dejar evidenciado el trabajo que usted está realizando durante su práctica, durante su trabajo y durante la gestión que usted está realizando o teniendo un proyecto a realizar. ¿Sí? Eso nos va a permitir a todos tener la evidencia de los trabajos y la historia de cómo ha ido evolucionando un plan de trabajo. Por eso es importante tener todos estos documentos. Nosotros le llamamos, uno dice protocolos, otros los llamamos papeles de trabajo. Lo importante es dejar evidenciado el esfuerzo, las decisiones y los cambios que van dando. Recuérdense que dentro de cada cronograma podemos tener las evidencias diferentes, ¿sí? Estas nos van a permitir tener los trabajos del mismo y dejar plasmado el diseño que nosotros vamos a realizar. Recuerden que cuando hacemos un cronograma puede ser flexible. ¿Cuándo le hablo que es flexible? Cuando usted va a modificar. Por eso yo siempre les he dicho, esto es teoría Sergio Reyes, que me ha funcionado, que empezamos nuestro trabajo y le pongo la fecha de hoy y después vamos a ver al terminar cómo evolucionó y cómo modificamos las técnicas. Las técnicas son de hecho recursos o procedimientos de los cuales se vale el investigador para acercarse a los hechos y acceder a sus conocimientos, y se apoyan con instrumentos para guardar la información tales como encuestas, entrevistas, bitácoras, diarios de portafolio, entre otros, ¿sí? Aquí tengo siempre la gráfica que a mí me gusta, ya que la pongo. Aquí estamos nosotros con café, por favor, con mucha paciencia. El tiempo es oro. Recuerden que solo tenemos 200 horas para poder tener el esfuerzo de trabajo de noche, a leer, a pensar, a meditar y a desarrollar el trabajo que tenemos correspondientes para eso, ¿sí? ¿Qué otra cosa vamos a utilizar? Dice que dentro de las técnicas del trabajo que tenemos, nos menciona que son recursos o procedimientos que se vale el investigador. ¿Para qué? Para acercarse a los hechos, a acceder a sus conocimientos. Tenemos que dejar tener estos recursos y estos procedimientos que nosotros vamos a necesitar para dejar plasmado a dónde queremos llegar, cuál es el norte de un tema, cuál es la meta, o cumplir los objetivos de nuestro plan. En este caso estamos hablando de una práctica supervisada, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Dice, para guardar información tales como encuestas, entrevistas, lista de observaciones, bitácoras. A mí, el tema de bitácora, si es un tema en trabajo, yo sí suplico, pido o a veces exijo el libro de bitácora. Este es un libro de actas que ustedes pueden comprar. Se le pide al administrador de la empresa que se las selle y se las firme. Primero, para que no estén diciendo que por qué solo apuntando en ese famoso librito tenemos, sino para que estamos dejando evidenciado algunas circunstancias que nos van a encontrar. Y ahí dejamos plasmado con puño y letra lo que pasó o aconteció en el momento que es de vital importancia. Eso nos va a servir para dejar algún tipo de documentación válida para cualquier evento que tengamos. Por favor, las bitácoras a algunos no les gustan, a otros nos gustan. Yo creo que es bastante importante y deberíamos de retomar ese tema.
¿sí? Miremos el siguiente. Fuentes de recolección de información. Las fuentes se refieren a los hechos o situaciones y a los documentos o registros a los que se acude el investigador para acceder a la información. Básicamente, las fuentes pueden ser primarias o secundarias. Les doy unos segundos para que ustedes lean esa gráfica y la podamos empezar a discutir dentro de nuestros temas de investigación que tenemos. ¿Ok? ¿Qué nos va diciendo la información que vamos a utilizar? Las fuentes se refieren a los hechos o situaciones y a los documentos o registros a los cuales se acude el investigador para acceder a la información. Hoy, ustedes van a tomar un tema para poder planificar, para poder desarrollar dentro de su práctica, porque no podemos ir a componer el 100% de las deficiencias o debilidades que posee. Empecemos a documentar. Miramos una debilidad y empecemos a documentar. ¿Dónde empezamos a documentar? Entremos a Google. Entonces hay algo que empecemos a decir. Ponga su problema y empecemos a ver toda la teoría que nos va a dar. Las bibliografías electrónicas pues ya son válidas, ya hay un formato para poderlas obtener. Y eso nos va a servir para darnos una guía de cuál es la problemática que se asemeja a nuestra realidad y cuáles las respuestas o cuáles fueron las recomendaciones que dejaron dadas para esa problemática. Y a nosotros nos va a permitir facilitar y solucionar el problema de donde estamos. ¿Sí? Para eso nos va a servir la recolección de información, toda la información que ustedes tengan. Yo en la gráfica coloqué documental, y aquí hay electrónico, hay estadísticas, hay archivos antiguos, hay archivos recientes, pero tenemos que tener el tiempo y la paciencia de podernos sentar a leer y saber. No crean de que yo ya miré, ya sé cuál es el problema, y es fácil, no, documentemos. Porque así, si hay poca teoría de respuesta, pues es un problema que se está empezando a dar y ustedes van a empezar a ser los pioneros de las necesidades. Un ejemplo. Tenemos que hablar de realidades que tenemos. Una de las realidades que tenemos ahorita es la información, temas de tiempos de pandemia. 2020, el año pasado, no teníamos una respuesta todavía para la pandemia. El día de hoy, en la actualidad, en Guatemala, estamos viendo que el gobierno ya empezó con las fases de vacunación y ahorita ha sido un poquito más intensas. También era un poquito como administradores de entender, no estoy defendiendo al gobierno, quiero que entiendan la respuesta del gobierno. Primero, esas vacunas no existían como existen empresas que hacen las aspirinas, o sea que cualquier empresa te puede dar, ahora ya hay aspirinas genéricas. En este tipo de medicamentos no lo tenían todos, no era fácil de dar. Las empresas productoras empezaron a pagar al mejor postor, o sea, empezaron a llegar a todos los países que estaban comprando y reactivando la actividad económica. Guatemala, recordemos que no somos un país potencial, al contrario, somos un país tercermundista, entonces nosotros necesitamos esperar que lleguen, que se logren, no sé si conmigo recibieron la clase de demanda. La demanda insatisfecha, por lo menos nosotros ahorita en estas vacunas somos una demanda insatisfecha. ¿Por qué? Porque cuando inició la pandemia y salió la vacuna, a nosotros nos dejaron parte de los últimos puntos que somos. ¿Por qué? Porque somos un país tercermundista. Y ahorita que están viniendo las vacunas, ya tenemos que tener la lógica y la respuesta. Por eso miramos que en estos 15 días el gobierno empezó a dar una respuesta masiva. ¿A dónde? A las fuerzas productivas que tienen. Entonces es parte de la información. Ahora yo les pregunto, si a ustedes le hubieran dicho, háganos un plan a mitigar esta pandemia, ¿lo hubiéramos tenido? Fíjense que la última pandemia fue hace 100 años. ¿Por qué cuento esto? Porque es parte de la historia, parte de la realidad, parte de lo que tenemos y necesitamos tener fuentes de recolección de información. Pero si nosotros no lo logramos tener, no vamos a poder tener una base documental o científica
para poder darle una solución a la problemática que actualmente tiene. ¿Ok? Miremos a la siguiente. Dice que básicamente son fuentes, pueden ser primarias o secundarias. Yo tengo aquí las fuentes documentales que serían las primarias y una de secundarias sería la observación. Sigo insistiendo, y yo creo que ya cansé, pero yo sigo, observen, miren, apunten, analicen y intentémosle de buscar una solución a estas necesidades que nos corresponden. Preguntemos a las personas y no creamos el total del criterio que ellos tienen. ¿Por qué lo digo yo? Porque es tu punto de vista, es tu investigación, es tu trabajo, es tu plan. Tú vas a plasmar, a ejecutar lo que has conocido durante todo el año, desde el primer día de clases hasta este momento que has adquirido dentro de la Universidad Rural de Guatemala, y lo vas a plasmar en una empresa. Puede ser que su criterio, su punto de vista van a cambiar. Yo tengo esa característica, cuando yo miro personalidades, y a veces, especialmente con administradores que tienen un carácter difícil, me hacen propuestas de charlas, de motivación, de comunicación, y yo les digo, ¿y tú tienes facilidad de palabra? Porque mira, pues soy muy bueno para administrar documentos, para hacer gestiones documentales, pero para motivar a tu gente no te miro, y me estás haciendo una propuesta que va a ser a motivar, a reactivar el ánimo de las personas cuando tú no tienes esa característica. Y perdón que se lo digan, pero tenemos gente que es muy buena atrás de un escritorio. Y ahí está la pelea entre el que está atrás del escritorio versus el que trabaja con la gente. Es un trabajo en equipo. Aquel que es motivador, aquel que llega a empujar, aquel que llega a hablar, aquel que llega a ponerte con los ánimos hasta arriba, a hacerte todo lo que tú necesitas, a mejorar las cosas, a hacer el ámbito sensible del sentimiento humano para poderlo tener. Y el otro decía, es que solo yo meto información y él solo habla. Pero el otro también puede decir, yo tengo que hablar porque el otro solo mete información. Los puntos de vista son válidos. Lo importante es tener este seguimiento que tenemos. Miremos un instrumento de recolección de datos. Un instrumento de recolección de datos e información es un recurso metodológico que se materializa mediante un dispositivo impreso o digital que se utiliza para obtener, registrar, almacenar los aspectos relevantes del estudio a investigar, a investigar de las fuentes indagadas, recabados de las fuentes investigadas. ¿Okay? Miremos un poquito las técnicas de recolección de datos. Tenemos método de observación, cuestionario, focus group, entrevistas. Voy a darles unos segundos y lo voy a dar la emisión a algunos compañeros que nos hacen falta, que nos están solicitando, y después vamos a discutir y hablar esta diapositiva. Por favor, empezamos a leer y empecemos a analizar. Hay una persona que me pregunta, buen día, Lick. La pregunta es, nosotros tenemos que realizar una solicitud rural, ¿dónde? Pues en el lugar donde trabajan. Y después me pregunta, donde elaboramos. Recuerden que este curso es totalmente teórico y es una guía que les va a servir para cuando ustedes estén ejecutando su práctica supervisada. Así van a tener esas 200 horas, no van a empezar a investigar cada paso que tenemos, sino ya van a tener la guía para poder, por ahí les dejé un ejercicio que creo que es bastante útil para poder ver nuestros errores o ver de qué debilidades tenemos de la pieza. ¿Okay? ¿Qué otra me preguntaba? Que si la podemos realizar dentro de la empresa donde laboramos. Mira, queda criterio del supervisor si les autoriza o no la práctica en el lugar donde trabajan. Yo, por experiencia,
Yo te diría que no, porque tú estás adentro, no puedes coercitar. También es importante que vayas a conocer cómo es el comportamiento en otras empresas, porque tú vas a ser un administrador de empresas, no vas a ser un administrador de empresas con una especialidad en un ramo en el negocio, sino que vamos a administrar las empresas que nos correspondan. ¿Ok? Es mi punto de vista. Bueno, miremos. Es un instrumento de recolección de datos e información. Es un recurso metodológico que se materializa mediante dispositivos o formatos impresos o digitales. Entonces yo te digo que si tenemos una tesis de alguien sobre un tema que ya hemos realizado, es viable cambiarlo. A mí yo he puesto gente a trabajar porque los temas son muy diferentes. En el tema, por lo menos nosotros miramos temas tributarios. Y la gente me decía, mire, porque él tiene el mismo tema que el mío. Casi es igual. Pero lo está haciendo en tal tiempo y en tal lugar, y tú lo estás haciendo en tal tiempo y en tal lugar. ¿Por qué hago yo el comentario de esto? La gente de la ciudad capital y Quetzaltenango ya creen en un auditor, contador público y auditor aparte del contador. En provincia, en los demás departamentos, la gente todavía cree en el contador y no en el auditor, se lo digo en carne propia. Entonces, cuando empezamos a investigar temas de la importancia del contador en las empresas, de pequeños contribuyentes, si le digo en Quetzaltenango, la gente ya entiende que es importante tener un auditor. Lo digo en la ciudad capital, la gente entiende que es necesario tener un auditor. Lo miro en Recauleo, la gente no cree, pero ni en el contador, ni en el perito contador. No, dice el señor, aquí que yo puedo llevarlo tranquilo. Recuerden que la SAT es un ente recaudador, donde tenemos. Por eso yo digo que la fuente de recolección de datos nos va a permitir a conocer cuáles son los puntos de vista. ¿Sí? ¿Dónde lo vamos a encontrar? Investigando en redes sociales, investigando a través de computadoras, buscando bibliografías en las bibliotecas universitarias de nuestra región, viendo revistas, teniendo un caudal de información, documentales, o hay gente que ya se dedica a dar documentales en YouTube, tutoriales o puntos de vista que tenemos, y eso nos va a permitir a nosotros aquí, y con la lista de observaciones, empezar a apuntar cuáles son los comportamientos que han pasado en esas empresas y cuál es la realidad de nosotros parados. Eso nos va a permitir a nosotros que esos instrumentos de recolección de datos sean lo mejor. Eso nos va a permitir a nosotros a tener una facilidad mucho más amplia para conocer y ver el conocimiento que tenemos. Dice, se realiza una observación. No sé qué pasó, permítame. Nos van a tener una lista de investigación. Dice que esto va a ser para estudios relevantes de investigación recabados en las fuentes indagadas. Ahora me voy con las técnicas de colección de datos. Tenemos el método de observación, que es el que yo insisto mucho que tenga. Es el más fácil, es una tabla Shannon, agarramos, ponemos una hojita, agarramos un lapicero y empezamos a apuntar. Empezamos a apuntar todos nuestros puntos, después volvemos, antes de retirarnos, volvemos a leer y puede ser que un punto de arriba ya le encontremos una solución de abajo. Entonces, rayemos, el papel todo lo aguanta, rayemos, empujemos, analicemos, llevamos un resaltador, 2 tipos de colores y vamos marcando, y si es necesidad otra hoja, eso nos va a permitir a tener una mejor visión. A mí, si hablamos de temas tecnológicos, una visión 360 de o sea, observen todo el comportamiento. Y observen desde que empiezan ustedes a ingresar al lugar hasta que terminan. Energía eléctrica, agua, ventilación, iluminación. A mí me encanta porque yo he ido a trabajar con unas exposiciones y miren el lugar bien ventilado, el lugar bien cómodo, pero con una iluminación fuerte. Cuando me dan una cañonera, que por lo menos yo mi cañonera no es de unos lúmenes bastante, lo que es una tradicional, no se mira.
se mira. Y ahí está en la última hora que viendo con carteles, con cartón tapando los lugares, entonces quitamos la ventilación por tener la necesidad que tenemos, pero es parte del recurso que está dando. Entonces vamos a tener que buscar esos espacios que tenemos, ¿ok? Eso nos va a permitir a nosotros tener una mejor visión. Por eso el método de observación para mí es lo más importante. Miremos, ahí podemos ver, dos compañeros no se hablan, uno hace muchas bromas pesadas, el otro es muy serio, solo se dedica y se sienta a trabajar. Esos puntos a nosotros nos van a permitir a tener el mejor comportamiento del miedo, ¿sí? ¿Qué otra cosa tenemos? Tenemos el cuestionario o encuestas. Esto nos va a permitir a nosotros tener preguntas cerradas, preguntas que nos va a permitir analizar en una forma global la respuesta concreta que nosotros necesitamos. Uno de los ejemplos que estaba colocando, me voy a meter un poquito de política, está hablando un poquito. Ahorita me gustaría hacer la encuesta. ¿Ustedes les gusta ir a manifestar? Sí. ¿Salen a la calle a trabajar carreteras? Sí. ¿Cuántas horas usted va a manifestar? Desde las 6 de la mañana hasta las 12. Después hacemos la pregunta. ¿Usted va a votar cuando el Tribunal Supremo Electoral determina el día para elegir nuestros dirigentes de nuestro país? No. ¿Está empadronado? No. Son análisis. Entonces usted se ha puesto a pensar en esto. La gente que no sale a votar, la gente que no ejerce su voto ciudadano durante las votaciones que necesitamos, sale a tapar las calles, y a nosotros, como yo no estoy en contra del gobierno, pero soy una persona trabajadora, yo temprano salgo a trabajar a los diferentes puntos, y no me he podido movilizar, y eso me atrasó muchas fechas. Yo soy auditor, pero pues, hasta para pagar impuestos, ¿cómo nos complicó? Así le dijeron, ¿por qué no me hicieron la siguiente semana? La siguiente semana teníamos que ir a pagar impuestos, el tema de vehículos, pagarle a la gente su mensualidad, a los que no han pagado 1.14, empezar a juntar y pagar, porque hay unas empresas donde yo trabajo que nos cumplieron con la fecha, pero sí se les cumplió el día de esa semana para pagarles a la gente, y se les pidió disculpas por el tema económico y la recesión que se está viviendo dentro del país, pero es parte de. Ahora miremos otro tipo de cuestionarios. Otra pregunta más. Con Otto Pérez salieron a manifestar. Con Jimmy salieron a manifestar. Con Otto salieron a manifestar. Con Yamatei salieron a manifestar. Que se está viendo un tema común cuando eso lo podemos solucionar. O sea, ellos lo analizan desde un punto de vista, una observación de los comportamientos que tenemos del mismo. Eso se quita yendo a votar en el momento correspondiente. Ahora miremos otro tema, miremos el tema del grupo. Aquí quiere decir que todos vamos a dar ideas en grupos, nos juntamos y tenemos el conglomerado de cómo nosotros vamos a disponer a platicar las problemáticas. Ya hemos hablado del famoso FODA, donde vamos a ver las debilidades y las amenazas y las vamos a convertir en fortalezas y en oportunidades. Ahí todos vamos a discutir y hablar y poner nuestros temas. Y vuelvo a caer, con ellos volvemos nosotros a entrar en el tema de seguir analizando, seguir apuntando cuáles son las opciones que nos da el grupo que nosotros tenemos de asesoramiento, el grupo que nosotros tenemos para poder trabajar. Entrevistas. Las entrevistas también nos van a dar otra percepción entre lo que nosotros queremos saber versus lo que nos siente. Y en la entrevista para mí me gusta un poquito porque especialmente lo miramos en la fuente de cuando entrevistamos para personas, para nuevos ingresos, yo ahí los voy conociendo y yo mezclo preguntas, hago, pero no en una línea desordenada, sino que quiero saber cómo piensan. Una de las bromas que yo siempre hago es que está en tiembla, entonces quiero ver su reacción. Tiembla, y muevo las manos. Entonces,
quiero ver el tipo de reacción. Eso nos va a permitir también un comportamiento que hace un tema psicológico que se lo aprendió a mi amigo que es psicólogo y me decía, ese tipo de reacción te va a dar, porque si hay de protección, lo primero que mire, tranquilícese, y miremos juntos, y tenemos que ver una persona sensata. Si sale corriendo, no sabe ni para dónde hacer. Entonces, eso nos va a permitir también conocer. Por eso es importante tener el tema de la entrevista. Tener la comunicación de poder, y especialmente nosotros, los entrevistadores, podamos darle bien la información al entrevistado para poder sacar la información correcta y esta nos va a servir para nuestra fuente de datos. Esto nos va a servir para nuestra recolección. Esto nos va a servir para que nosotros tengamos la información correcta y necesaria que necesitamos para ir solucionando la problemática del tema que estamos investigando. ¿Ok? Vamos con la siguiente. La observación. Este es de que a mí me gusta un montón, a muchos les caigo mal, pero la observación dice que es una técnica en que consiste en la utilización de los sentidos para captar cualquier hecho, fenómeno o situación relativa a la investigación o proceso. La técnica puede tomar dos modalidades, estructurada y no estructurada o libre, según el investigador previamente establezca o no un plan de trabajo e incorpore o no los dispositivos o herramientas apropiadas para la elección y registro de los aspectos a observar. Les doy unos segundos para que lean este concepto y aquí vamos a discutir las dos imágenes que les acabo de colocar. ¿Okay? Entonces vamos a ver y empezamos a ver la diapositiva que tengo aquí a la izquierda, enfrente de mi pantalla, donde dice la observación. La observación dice ¿qué observar? Y nos da dos puntos, dos tipos de temas. ¿Qué observa? Y vamos arriba, dice los investigadores, científicos e investigadores, ¿qué observan? Bueno, los científicos que van a observar los fenómenos naturales, el comportamiento, los fenómenos sociales, porque ahora tenemos que ver el fenómeno social. A mí me encanta que hablan del distanciamiento y todos los lugares siempre hay gente. Ayer estaba viendo en redes sociales que en un municipio del suroccidente del país inauguraron un parque. El parque quedó precioso, yo no tengo nada en contra de eso, yo creo que es necesario porque la gente quiere un parque para ir a caminar, pero hoy no estamos en tiempo todavía de poder hacer una inauguración al público en general, solo lo hubieran aperturado a partir de una inauguración. La apertura es que ya lo puedes usar, la inauguración es que vas a hacer. Hay que tener esos dos diferenciales. Y esto nos va a venir a contaminar. Entonces quiere decir que vamos a tener que esta pandemia va a pasar a ser endemia. Quiere decir que va a quedar y vamos a tener que enseñarles a nuestros hijos a poder vivir con esta enfermedad. Porque nosotros, los que somos ahorita, no logramos entender cuál es la gravedad de este tema. Miremos entonces la otra diapositiva, dice, tipos de observación, individual, de campo, grupal, de laboratorio. Dice, considera la observación la realidad en el tiempo y contexto en que sucede. Esto es lo que yo les digo a ustedes. Por favor, parémonos y observemos. Tomemos el tiempo de poder dar la vista 360 del tema donde vamos a investigar y miremos todos los puntos, seamos buenos críticos, empecemos a observar y empecemos a ver qué es lo que hay, y no solo es de observar, vamos a dejar registrado cuál es la observación de nuestra lista de observaciones de los puntos que tenemos. Cuando es grupal, cada quien observa el tema y después se discute de lo que cada quien observó y qué soluciones le podemos encontrar. ¿Sí? Vamos con la siguiente.
Lista de cotejo chequeo. Es un tipo de instrumento en el que se indica o no la presencia de un aspecto, rasgo, conducta o situación que se observa. Su estructura debe especificar los aspectos, conductas, hechos, entre otros, que se pretendan observar y la presencia o no de estos. Es conveniente vincular a algún objetivo específico. Lista de chequeos. De cotejos. Aquí me encanta porque en esta gráfica coloco las preguntas que tenemos. Quiere decir que todo lo que formulamos, todo lo estamos llenando. La de abajo a mí me encanta también y creo que es la más viable para mí. Que todo lo que pensé, hay unas cosas que sí puedo cumplir y otras cosas que no puedo cumplir. Y en la siguiente quiere decir, en la parte de abajo, que todos cumplimos, pero hay unas que nos llaman más la atención. De esto podemos hacer un mix para poder tener las soluciones correspondientes de los temas que estamos utilizando. Eso nos va a permitir a todos en general tener una mejor visión, tener una mejor claridad del tema a investigar y nos va a dar la información correspondiente para poder avanzar y buscarles las soluciones que necesitamos a nuestro planteamiento de trabajo, a nuestro plan de estudios, a nuestro plan de supervisión, de práctica que estamos realizando, o a nuestro plan de proyecto que vamos a hacer. Yo aquí no solo les voy a dar para la técnica, sino para la vida misma, que tengan ese listado. ¿Saben dónde también yo hago mi listado y a mí me critican? Ya me van conociendo algunos. Cuando tenemos reuniones con vídeos. Yo siempre llego llego 3 veces. Llego cuando están realizando la actividad y me paro en una esquina y empiezo a atender llamadas telefónicas, pero empiezo a ver el comportamiento de todos. Quién ayuda, si cae un tenedor, quién recoge el tenedor, quién pone las servilletas, quién estira el mantel, quién trae el hielo, y ahí está el otro que solo está mandando, anda a traer, está de coordinador, pero no mete las manos, y está el otro que hace 3, 4 funciones del otro. Es importante ver, porque vamos a conocer a las personas el dinamismo que tienen, pero al final del evento todos terminan en armonía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros como administradores debemos de conocer las características y personalidades de cada empleado, de cada compañero. Entonces, este tipo de lista nos va a permitir para ver el tema cuando miremos recursos humanos, cuando miremos recursos tecnológicos, cuando miremos recursos de materiales. Y ese conjunto nos va a permitir poder desarrollar y llegar a la meta establecida a la cual queremos llegar. Y hagamos nuestra lista. Yo siempre apunto, yo les caigo mal con eso, pero van a ver que esto nos va a facilitar. Y no lo digo yo, está la teoría. Y si nosotros nos sentimos cómodos, por lo menos esta persona, yo me siento cómodo con ese tipo de chequeo, nos va a permitir seguir avanzando dentro del tema que tenemos. Dice, su estructura debe especificar los aspectos de conductas, ya te decía, los hechos, tú vas a ir a ver qué hechos hay, y presencia o no de estas. Es conveniente vincular a algún objetivo especial. No vas a ir solo a ver, lo que vas a tener un objetivo especial. Dentro de los colegios, que yo asesoro un par de colegios, yo les digo que ahorita para representarme esta semana, siempre cuento mis historias semanales. Esta semana les decía a los docentes, por favor no premien abanderados de escoltas ahorita en septiembre. Mejor miremosles a ellos qué habilidades tienen, cómo son su carisma, premiémosles las bondades. Pero es que no lo tenemos nosotros en presencia, sí, pero en las redes sociales ustedes pueden ver que también está el compañero que pregunta ¿cómo seguiste? Porque los niños se hablan, a pesar que no llegan, se hablan entre las redes sociales, entre los grupos de trabajo, cómo están, cómo se llevan, esa bondad que tienen, esa pasión. Hay unos que se dedican más a las clases en las 10, hay niños que se van a recordar de mí, que eran muy activos en las redes sociales porque no les gusta estar metidos en la tecnología, pero en clases presenciales van a opacarse. Pero ese tipo de personalidad que los tienen. Entonces, ahí va a tener el conocimiento de los padres de familia y también de los maestros, conocer esas capacidades. Yo digo, premiemos capacidad.
démosle reconocimiento, que creo que es un valor que ahorita Guatemala necesita, el valor humano, los valores. Hay niños que me encantan, porque estoy administrando un colegio católico, hay niños que en matemáticas no le dan nada, pero vieran que en el tema de religión se les basta. Yo les digo, él tiene pinta que va a ser sacerdote. Se ríen porque las monjitas que viven ahí nos dicen, sí, nosotros nos hemos percatado, pero no es muy bueno para irme. Su capacidad es diferente. Su interés y su intelecto es diferente. Hay otros que son muy buenos para el inglés. ¿Sí? Entonces, esto nos va a permitir, la lista de cotejo y de chequeo, ver cuáles son debilidades y cómo podemos nosotros cambiarlas. Hay una flexibilidad también, no quiere decir que en la misma secuencia, hay que ir 2, 3 veces a ver el proceso, hay que sacarlo. Tenemos un tema de encuesta. Es una técnica que permite la obtención de datos e información suministrada por el grupo de personas sobre sí mismo o la relación de un tema o asunto particular que interesa la investigación planteada. Entre las gráficas que coloqué están las preguntas y están todos los que participamos, tanto en la elaboración de la encuesta como en llenar los datos para recabar las informaciones, que es lo que a nosotros nos interesa, tener la mayor información para poder desarrollar eso. ¿Sí? Les dejo un segundo para que ustedes logren ver. Voy a contestar unas preguntas que tengo por aquí y yo ya les voy a dar cuáles son. Entonces, miramos el tema de la encuesta. La encuesta nos dice que es una técnica que permite la obtención de datos de información suministrada por un grupo de personas sobre sí mismo o con relación a un tema o asunto en particular que interesa la investigación planteada. Vamos a ver cómo nosotros vamos a ver ese comportamiento dentro del mismo. Hay gente que me pregunta, mire, porque siempre preguntan sexo, hombre o mujer. Después nos dice edades. Y después nos dice ocupaciones. Pero eso que les interesa, porque queremos saber cómo es el comportamiento de él, cómo está pensando estados civiles, cómo piensa un joven, dependiendo del tema, cómo piensa un joven. O yo, dentro del tema que teníamos, el tema de colocar unas tablets a una empresa, a un local aquí tecnológico que quería utilizar, y que miremos cuáles son las tendencias que tenemos, y quiero ver qué tipo de tablet tiene. Entonces le dije, mira, hagamos un tipo de encuesta antes de salir a las redes sociales en el tema de publicidad. Y empezamos a investigar, y empezamos a ver que el papá entendió que era necesario al niño no darle una tablet. No darle un celular. Era necesario darle una tablet, porque es mucho más fácil para ellos tenerlo que comprar una computadora. Porque en la tablet estaba el micrófono, estaba la cámara, está el Wi-Fi, donde ellos pueden conectarse en la casa, a través de un correo electrónico, donde los niños van a recibir sus clases virtuales, donde también para ellos es mucho más fácil manipular y no cansarle la vista para que ellos puedan ver. Entonces era mejor decirles, hagan la inversión por una tablet que por un celular, y un celular inteligente oscilaba en 2.500, 2.300 quetzales, mientras que la tablet estaban en 1.800. Como opción a meter un chip, si ellos quieren necesidad de meter un chip para que puedan comunicarse, no son libres de poderlos hacer, pero estaba la opción. Entonces se les dio esas opciones y vieran que fueron bien colocadas, se colocaron como 400 que se tenían y se vendieron en menos de 8 días. Entonces, ese tipo de información nos va a permitir a nosotros tener y empezar a encuestar. Tenemos que preguntar primero a los padres de familia qué pensaban, cuáles eran las necesidades. Eso se hizo en octubre del año pasado. Se trabajó todavía la misma encuesta, solo que se hizo en enero, y los comportamientos fueron distintos porque en octubre la gente todavía no había asimilado el tema de las clases a distancia. Estaban más preocupados con que se termine el ciclo y después comprar el regalo de Navidad, y en enero ya se preocuparon por las nuevas tendencias que hay, recordando que el Ministerio de Educación lo trabajó hasta febrero. ¿Por qué hago ese énfasis? Si me voy
porque eso nos va a permitir a nosotros estar en todos. Ustedes, administradores, por favor, necesito que estén metidos y concentrados en las necesidades y en el plan de trabajo que van a ejecutar para que esto sea viable, sea accesible y que la meta, el norte, el objetivo que ustedes quieran sea llegar con el espíritu que se necesita, llegar a la esencia que usted necesita. Usted como investigador y usted entregar cuentas a quien se lo está solicitando, una junta directiva, un dueño de una empresa, la corporación donde usted trabaja. ¿Sí? Vemos el siguiente tema. Vámonos con el siguiente. Cuestionario. En términos, alude a la modalidad de instrumento y la técnica de encuesta se realiza en forma escrita, mediante un formulario o formulario conteniendo una serie de preguntas, ítems, proposiciones, enunciados o reactivos. Es autoadministrada porque debe ser llenada por el encuestado sin intervención del encuestador. Esta para mí es bien importante que ustedes me la vayan conociendo y que la vayan trabajando. Me voy a quedar ahorita con la sección de abajo. Dice, es autoadministrada, por cual debe ser llenada por el encuestado, sin intervención del encuestador. Nosotros no podemos influir en un tipo de respuesta hacia ellos. Les entregamos la papeleta, cuestionario, y ellos deben de contestar. Es posible que estemos a una distancia por aquello que no entendieran una pregunta, pero la característica de los cuestionarios y las encuestas, las preguntas son bien claras para que cualquier persona que las lea las entienda. No las debemos hacer con palabras no comunes. Yo le digo con palabras califragilísticas, o sea, ¿qué me quiso decir? Busquemos palabras viables, que busquemos una jerga popular, que todos podamos entender qué es lo que queremos decir y nosotros podamos sacar la esencia de la información, porque el día de hoy el tema son formatos y técnicas para recolectar información del tema que estamos teniendo y no nos den una pregunta que realmente no sea viable para la mesa, ¿sí? La técnica de respuesta se realiza en una forma escrita mediante un formulario o formato conteniendo una serie de preguntas, ítems, proposiciones o enunciados o reactivos. O sea, la pregunta debe ser bien clarita, bien concisa, bien directa, para no tener problemas con el contestador. Y a él nosotros les vamos a utilizar las clases que tenemos correspondientes. ¿Ok? Entonces vamos con la siguiente pregunta, que vamos terminando la clase. Y son las preguntas del curso. Dice uno, son recursos o procedimientos de los que vale la investigación para acceder los hechos y acceder a sus conocimientos que apoyan sus instrumentos para guardar la información. Dos, se refiere a los hechos o situaciones de los documentos o registros a los que se acude en investigación para acceder a la información. Tres, ¿a qué le llamamos técnica de observación? Cuatro, ¿a qué le llamamos técnica de respuesta? Y ¿a qué le llamamos técnica de encuesta? Muchas gracias, que Dios me los bendiga. Nos estamos viendo dentro de 8. Cualquier duda me pueden escribir, estoy para servirle. Y vamos para adelante, por favor, no se les olvide, seguimos en tiempos de pandemia. Cuídense, por favor. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Ya saben que me pueden escribir al correo y nos ponemos de acuerdo. Solo me escriben Sergio y cómo estamos las cosas para poderlo tener. Gracias.